Hace un poco más de un mes quise contratar un seguro de vida con un amigo y la compañía me pidió unos estudios del cardiólogo para saber cómo estaba mi salud. A la hora que tú llenas un seguro de vida y te hacen una preguntas y te dicen si tienes algún padecimiento o algo, yo tuve que decir que en el 2022 me operaron del corazón. Entonces, por esa razón, me pidieron la compañía unos estudios con el cardiólogo para saber cómo estaba mi salud. Si no, no procedía el seguro. Entonces, forzosamente tuve que ir a visitar el cardiólogo, pero eso estuvo bien porque me dieron un chequeo general de cómo estaba mi salud y mi corazón. Y hablando con el cardiólogo, me decía que el padecimiento más grave que está teniendo los seres humanos en este momento es el estrés y que la gente no se está dando cuenta que el estrés está matando más personas que la diabetes. Entonces me sorprendió y le dije, a ver, platícame, me interesa ese tema, ¿no? Me dijo, todas las personas se preocupan por la salud, por su alimentación, por ejercicio, por dormir, pero nadie se está preocupando por cuidar el estrés. Y el estrés es un enemigo silencioso que nos está agobiando y no nos hemos dado cuenta que cada vez estamos teniendo más estrés y que el cuerpo reacciona de manera diferente de cada persona al estrés. Y obviamente el estrés va a estar siguiendo estando, no lo vamos a quitar, pero tenemos que saber cómo dominar el estrés. Y por esa razón, después de esa plática con el cardiólogo, dije, necesito investigar más acerca del estrés y necesito compartir en el podcast algo acerca del estrés. Y cuando tú te enfocas en un tema, seguramente te ha pasado que te enfocas en algo, todo te empieza a dar información de ese tema y ya la información tal vez estaba ahí, pero no había sido consciente de que lo necesitabas. La semana pasada sufrí demasiado estrés en mi negocio, con mi familia, porque hubo muchas cosas que se me salieron de control. Di demasiadas asesorías que no tenía planeadas en mi agenda, gente que me llegaba de sorpresa o gente que me pedía, Cristian, necesito que me atiendas, tengo un problema y yo trato de atender a la mayor cantidad de personas que yo pueda, pero me di cuenta que mi día es igual que el de cualquier persona, soy un ser humano normal, no tengo más horas, entonces tengo que cuidar mi tiempo. Entonces la semana pasada sentí que mi tiempo fue consumido por cosas externas que me generaron mucho estrés. Yo no sé qué tanto tú seas tolerante al estrés, pero yo soy una persona que cuando me empiezo a estresar, me empiezo a poner de mal humor y empiezo a reaccionar con un impulso de negatividad, de ofender, de querer salir corriendo, de no querer estar con alguien. Y se me nota en la cara el estrés. Mi esposa me dice, dile a tu cara que estás feliz porque a veces tengo una cara de estrés. No necesito hablar para que la gente que esté a mi alrededor vea que tengo estrés. De hecho, creo que el estrés cambia tu estado de ánimo y cambia tu energía. Cuando una persona está cerca de ti y tiene estrés, no necesita hablar nada, sientes su vibra y dices, esta persona tiene mala vibra, mejor me le alejo. Y no he hablado ni una sola palabra. Bueno, yo soy de esos. Cuando tengo estrés, mi cara no refleja una buena cara de felicidad, sino de pocos amigos y la gente que está a mi alrededor se empieza a dar cuenta. Y yo también estoy consciente de eso, pero de repente digo, bueno, ¿y cómo, y en qué momento llegué hasta aquí? ¿Por qué razón estoy tan estresado y me siento frustrado? Porque para mí el estrés me genera una frustración de no poder tener el control de lo que está pasando, ¿no? Entonces, en base a esto que te estoy platicando, decidí preparar este podcast, hablando sobre el estrés y cómo vencer al estrés. Después de todo esto me puse a estudiar, investigar y entender un poquito más del estrés. Porque si no nos queda claro, primero que nada, qué es el estrés, qué lo está provocando, pero cómo mitigarlo y cómo cambiar el no tener una vida de estrés, porque no está mal el estrés, de hecho el estrés es algo bueno cuando tú sabes cómo gestionarlo, pero es algo malo cuando se hace crónico y todos los días estás viviendo en estrés, entonces te empieza a provocar enfermedades, te empieza a provocar que tu mente no tenga claridad, te empieza a provocar no tener paz, te empieza a provocar inquietud y te puedes enfermar físicamente. Hay muchas enfermedades que nacen por estrés. De hecho, hace un año, un poquito más, me volvió a dar un detalle en mi corazón de un latidito ahí, una taquicardia que no estaba bien. Y tuve que ir al cardiólogo y me dijo, esto que tienes solo está siendo provocado por estrés. Te voy a dar unas pastillas para que lo controlemos, seguramente lo podemos controlar, no necesitas operación, pero bájale a tu estrés. Y cuando a mí me operaron del corazón, yo recuerdo que en ese momento estaba viviendo un momento de mucho estrés y de repente
me pasa lo del corazón y recibo una mala noticia que necesito ser operado. Después de ahí el doctor me dijo, necesitas cambiar tu estilo de vida, tu alimentación, no estás durmiendo lo suficiente, pero el estrés te puede acabar. Y yo le metí freno de motor a mi vida. Me acuerdo que ordené mi vida, dije, a ver, pues voy a calmarme, voy a tratar de dormir más, voy a comer a mis horas y voy a no quererme comer el mundo de manera desesperada, queriendo hacer mucho en menos tiempo. Pero esa baja de ritmo me duró como medio año. Después otra vez volví a entrar a mi rutina normal. Me dijeron, tú ya no tienes nada del corazón, estás perfectamente sano. Entonces otra vez empecé a acelerar para querer alcanzar objetivos, metas, sueños, logros. Y de nuevo volví a caer en las malas prácticas que tenía antes, en los malos hábitos, en la mala alimentación, en volverme a no dormir las horas que debía de dormir. Y yo me quedé pensando, qué tonto soy. En vez de cuidar mi salud, mi vida y tener una vida más equilibrada y balanceada, volví a caer en lo mismo. Por la manera en la que pienso, por la manera en la que creo que se deben de hacer las cosas. Pero bueno, vamos a tratar de entender lo que está pasando y vamos a meterle hoy un poquito de conocimiento a este tema, porque estoy seguro que cuando tenemos conocimiento podemos tomar mejores decisiones. Estoy investigando un poquito y una de las personas que yo más admiro, porque se me hace muy balanceada en lo que él comparte y en lo que él enseña, es el doctor Mario Alonso Puig. Aparte es médico, entonces me interesó ver cómo veía él el estrés y qué opinaba del estrés. Y él dice, el estrés no es simplemente una respuesta fisiológica, sino una interpretación que hace nuestra mente ante una situación que percibimos como amenazante o desbordante. No es lo que ocurre fuera lo que genera el estrés, sino cómo interpretamos internamente lo que está ocurriendo. Y es por eso que todas las personas reaccionamos al estrés de manera diferente. Alguien puede estar metido en un problema y el problema es igual, pero 5 personas reaccionan diferente a ese problema, de acuerdo a la interpretación que le dan al problema. Ahora sí que, como decía Arjona, el problema no es el problema, sino cómo interpretamos eso, que estamos atravesando esa situación de crisis, de dificultad, de angustia, para poder dar una solución. Y entonces la interpretación que nuestra mente hace es lo que empieza a generar el estrés o la cantidad de estrés que vamos a tener. Cuando sentimos que las demandas superan nuestros recursos, el cuerpo activa una respuesta de lucha o huida, liberando cortisol y adrenalina. A corto plazo, esto puede ayudarnos a reaccionar, pero cuando se vuelve crónico, deteriora nuestra claridad mental, nuestra salud y nuestra capacidad de respuesta. La clave no es eliminar el estrés, sino aprender a gestionarlo, recuperando la confianza en nosotros mismos, cambiando nuestra mirada sobre las dificultades y activando nuestra capacidad de adaptación y crecimiento. Yo pensé que a mí me gustaba resolver problemas, pero me he dado cuenta que cuando algo me empieza a agobiar y yo siento que ya es demasiado, no empiezo a tener claridad para resolver problemas. Y yo creo que cualquier persona puede sentirse identificado con esto. Porque cuando algo ya se te está saliendo de control y ya sientes que no dominas ni el tiempo, ni la comunicación, ni lo que está pasando, empieza a haber un estrés y ese estrés te empieza a perjudicar para no poder tener la resolución del problema como la deberías de tener. Cuando tienes claridad mental, te enfrentas a un problema y tú dices, a ver, me encanta el desafío, vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero cuando se te vienen al mismo momento 4 o 5 problemas, empieza a generar estrés y no resuelves ninguno. Simplemente tu reacción es querer salir corriendo y entonces decir, ya no puedo con esto, ayúdenme por favor. Cuando uno va creciendo empresarialmente, ocurre esto, porque más personas dependen de ti, más personas están esperando que tú des la respuesta y a veces todas las cosas se juntan al mismo tiempo. Yo no soy un gran empresario, voy creciendo, pero con los negocios que tengo diferentes líderes y diferentes personas. Y de repente me siento agobiado cuando todas las personas me hablan al mismo tiempo. Yo soy un hombre, yo creo que las mujeres tienen la capacidad de tener varias comunicaciones al mismo tiempo. Yo no, yo necesito tener una sola, pensar en esa, después quitarla de mi mente y buscar otra, ¿no? Pero cuando estoy recibiendo mensajes en mi WhatsApp, llamadas y en mi oficina tengo personas, me empiezo a estresar de una manera impresionante que lo que quiero es salir corriendo. Porque todas las personas están esperando que yo dé una respuesta para poder solucionar el problema y a veces son problemas
que son urgentes. A veces está una situación que se tiene que resolver al momento y que yo tengo que tomar la solución de resolverlo. Y a veces esos problemas nos sacan de nuestra agenda, de nuestro plan, de lo que teníamos pensado hacer por tener que resolver el problema de inmediato. Y eso empieza a generar estrés. Voy a dar 5 puntos que nos pueden ayudar para poder enfrentar el estrés y para poder gestionar el estrés en nuestra vida, porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua y hacemos una telenovela de algo que no es tan difícil de solucionar y algo que es relativamente sencillo si pones enfoque, si sabes cómo resolverlo y entiendes que hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no puedes controlar. Punto número 1, reconoce la raíz del estrés y reconoce que no estás solo. Cuando entiendes lo que te pase, entonces lo puedes gestionar. El primer punto que tenemos que entender es decir por qué está pasando esto y qué es lo que está provocando este problema. Si tú logras entender eso, entonces vas a poder enfrentarlo y vas a poder tener claridad de dónde estás y de cómo puedes enfrentar la situación. Hay cosas que se salen fuera de nuestro control, que uno no puede hacer nada más que entender que está en un problema y buscar la solución de eso. Pero siempre tratamos de querer solucionarlo desde decir, ¿por qué me pasó a mí? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Alguna vez has chocado? ¿Alguna vez has estado involucrado en un choque automovilístico? De repente chocas, hay un estrés que se generó de manera involuntaria, no lo provocaste tú, chocaste o te chocaron y estás ya ahí. Pero lo peor que puedes hacer es decir, ¿por qué me pasó esto? Ya no puedes cambiar nada, no puedes regresarte al pasado, no puedes decir, si me hubiera ido por otra calle, no hubiera chocado. Si hubiera salido más temprano de la casa, no hubiera chocado. Si hubiera prevenido, no hubiera chocado porque no puedes hacer nada. Entonces, enfrentar ahí el problema desde ahí diciendo, ¿por qué me pasó? No vas a solucionar nada. Lo que sigue de ahí es decir, ya estoy en esta situación y cuál va a ser mi actitud para enfrentar este problema. Entonces, nuestro crecimiento viene de ver cómo superar las pruebas y enfrentar el estrés. Ya estás en un momento de estrés y no es que lo planeaste, ocurrió, ya hay un problema ahí. ¿Cómo lo vas a enfrentar y qué vas a hacer al respecto? Muchas veces el estrés proviene del miedo, la incertidumbre y la ansiedad del futuro. Por eso tenemos que identificar de dónde viene el problema. ¿Tienes miedo? ¿Y por qué razón tienes miedo? ¿Qué es lo que provoca el miedo? ¿Ignorancia? ¿Falta de conocimiento? ¿No te crees capaz? ¿Crees que te faltan recursos? ¿Qué provoca el miedo? Pero el miedo tenemos que superarlo y usarlo a nuestro favor para poder crecer. Si tú le das la vuelta al miedo, no vas a resolver ningún problema y te va a generar más estrés. No sé si te ha pasado alguna vez que hayas pospuesto una tarea porque no querías enfrentarla. Algún momento que tú dijiste, a ver, tengo este plan, pero como sé que me va a implicar tiempo, esfuerzo, dedicación, estar enfocado, mejor lo voy a posponer y lo voy a hacer después. Pero cada que va pasando el tiempo te das cuenta que estás más estresado porque no has empezado con esa tarea. Y eso ocurre porque tenemos miedo y no enfrentamos el miedo. El miedo hay que enfrentarlo y decir, a ver, sí me causa miedo esto. Este reto me causa miedo, pero ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué necesito para mitigar el miedo y que yo pueda enfrentarlo y entonces decidir que voy a salir adelante de esto? Recuerdo que hace 4 años atrás, 2021, hicimos una gira con Carlos Muñoz por 3 ciudades, Aguascalientes, San Luis Potosí y León. Pero cuando llegamos a la ciudad de León, primero empezamos en San Luis Potosí, luego fuimos a Aguascalientes y luego llegamos a León. Cuando llegamos a la ciudad de León, el escenario era demasiado grande, donde yo iba a estar dando la conferencia. Yo abría el ciclo de las conferencias, eran 4 conferencias, la primera era la mía, y había 2,500 sillas puestas en ese lugar. Entonces, cuando yo llego y veo el escenario, me empieza a dar un miedo, como si nunca me hubiera parado en un escenario. Y dentro de mí dije, no puede ser, esto está demasiado grande, va a haber mucha gente, seguramente aquí va a haber gente sentada que va a saber más que yo. ¿Cómo voy a enfrentar esto? Me empezó a dar miedo, me fui al camerino y me fui a orar y me fui a meditar un poquito, a decir, necesito enfrentar esto, pero estaba sintiendo el miedo en mi cuerpo, ¿no? Y caminaba ahí mientras no llegaba la gente, llegamos temprano, el evento creo que era a las
6 de la tarde y llegamos ahí como a las 2, entonces no había ni una persona. Caminaba yo en el escenario, me subía, me bajaba y trataba de imaginarme en el momento, pero de repente me puse a pensar, a ver, ¿qué te está causando miedo? ¿Tienes tu tema que vas a dar? ¿La conferencia la tienes dominada? Sí, la tenía dominada. Y es más, la de León es la que mejor había preparado y es la que más tenía deseo de dar, la que sentía donde tenía más cosas que yo había podido sacar de mí, donde no había copiado de nadie, ¿no? Entonces, dentro de mí decía, entonces el miedo no es por falta de preparación, ¿a qué le tienes miedo? Y dentro de mí dije, le tengo miedo a que alguien me haga una pregunta que tal vez no pueda contestar. Me acuerdo que yo dentro de mí dije eso. Dije, bueno, y si pasa eso, voy a decir con toda franqueza lo que tú me estás preguntando. No tengo la respuesta, pero te prometo que lo voy a investigar. Después de ahí, algo pasó que empecé a tener paz. Y después empecé a tener la emoción de que ya sabía que iba a salir al escenario. Cuando llegó el momento, se dieron las 6 de la tarde, salí al escenario, presentan el primer orador es Cristian Martínez, subo al escenario y la verdad que subí emocionado y también enfocado 100% en lo que estaba haciendo, porque ya tenía la convicción de que había superado ese miedo. Cuando terminó la conferencia, mi papá estaba ahí, mi papá fue a esa conferencia, me acuerdo que la opinión que más me interesaba escuchar era la de él, ¿no? Entonces ya terminó, me bajé del escenario, pasaron 5 minutos, voy con mi papá y me dice, bien hecho, lo hiciste perfectamente bien, de hecho me sorprendiste. Listo, después de eso, yo ya me sentía el hombre más feliz del mundo, yo decía, logré superar ese miedo, pero tienes que enfrentarlo, tienes que saber que hay cosas que tal vez te causan estrés, te causan miedo y lo tienes que enfrentar. El primer paso para vencerlo es reconocer que no estamos solos y que Dios tiene el control de las cosas que no tenemos nosotros control. El estrés nos dice que todo depende de nosotros, pero la fe nos recuerda que Dios es quien sostiene nuestras vidas. Voy a dar un versículo por cada punto que vayamos viendo porque creo que no se trata solo de pensamientos o de ideas, sino quiero asentarlo en una verdad y todos los que me conocen saben que yo soy una persona de fe y que creo que la Biblia es el libro de más sabiduría y que nos puede ayudar a fortalecer una hipótesis y poder tener claridad. Dice Filipenses 4 del 6 al 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos. Me encanta. Muchas veces nosotros entramos en estrés porque queremos tener el control 100% de todo, pero Dios es el que tiene el control de nuestra vida, Dios es el que tiene el control de todo. Cuando algo ya se sale fuera de control, tenemos que voltear al cielo y decirle, Dios, ya no tengo el control de esto, pero tú sí lo tienes, necesito que tú me des paz y que tú bajes mi estrés. Y así como dice aquí, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mis pensamientos. Porque empiezas a construir una novela que no existe. Cuando el estrés te domina, empiezas a construir una novela que no existe y tú ya estás pensando que van a pasar ciertas cosas, has imaginado, has hecho, has dicho y no va a pasar nada, pero tú ya tu mente trae una novela por no confiar en Dios y por no tener claro que hay cosas que tú no puedes controlar y que tienes que entender que Él controla todo. ¿Qué acción práctica podemos hacer para tener esto claro? En lugar de dejarte dominar por la preocupación, haz una lista de tus preocupaciones y actúa haciendo un plan. Y entrégale a Dios lo que no puedes controlar. Así de sencillo. Oye, tengo 1000 pendientes, ok. ¿Qué te parece si los escribes y los pones en 10? A ver, dime qué tienes que hacer. ¿Qué te está causando estrés? No, pues tengo que hacer esto, mañana esto. Muchas de esas cosas tú las puedes controlar. Probablemente te tengas que levantar más temprano. Probablemente tengas que darle una cantidad de tiempo a cada una de las actividades. Pero va a haber algunas cosas donde ya no puedes controlar y ya no puedes hacer nada y tienes que entregárselo a Dios y decirle, Dios, te entrego mi día, aquí está mi agenda, voy a hacer todo lo posible por esforzarme, ser productivo y dar todo de mí. Pero donde ya no puedo, te pido que tú intervengas y me ayudes para que puedas salir sorteando con este tema. Muchas veces no somos conscientes, tenemos tantas cosas que nos están agobiando y no somos conscientes que el pensar en muchas al mismo tiempo genera estrés, pero cuando las ordenas y vas liberando de una por una, empiezas a tener claridad. Y cuando tú llegas a una meta o un logro, eso te libera
endorfina, una emoción de ir por el siguiente. Y no es tan difícil hacer un plan de lo que tienes que hacer y cómo lo vas a abordar, no es tan difícil, hay que hacerlo. No dejes que el día corra y que vayan apareciendo fuegos que tienes que ir apagando. Tú tienes que hacer un plan y decir, voy a hacer primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, para poder avanzar. Algo que yo no priorizaba y durante mucho tiempo sabía que tenía que priorizar era el hacer ejercicio. Antes de la operación del corazón, tomé como un año de mucha, ¿cómo decirlo? Como enfoque, como claridad y como el hábito de hacer ejercicio. De repente me pasa lo del corazón y me frena todo y yo me acuerdo que le preguntaba al doctor, ¿puedo seguir haciendo ejercicio con la misma intensidad? Y él me decía, sí, tú no tienes nada, dale. Pero había un cierto miedito que se había metido en mí, que yo decía, si esto me pasó haciendo ejercicio, que el corazón se me fue a 220 latidos por minuto, no vaya a ser que me pueda pasar otra vez. Entonces le bajé a la intensidad del ejercicio y perdí el hábito de ir todos los días al gimnasio. Pero yo dentro de mí sabía que tenía que hacerlo, pero siempre había una excusa para no hacerlo. Entonces alguien me ponía una cita a las 7 de la mañana, tenía una clase que dar a las 8 y luego tenía una junta con el equipo a las 9 y yo decía, bueno, pues ya habrá tiempo para hacer ejercicio. Pero yo dentro de mí sabía que necesitaba hacer ejercicio y que tenía que priorizar en mi vida para poder hacer ejercicio. Nosotros hacemos nuestra lista de prioridades de acuerdo a nuestro nivel de creencias y a nuestros valores. No hace mucho tiempo, un mes atrás, decidí otra vez volver a poner el ejercicio como una prioridad y mi día lo agendo todos los días con una situación de ejercicio. Cuando algo se me sale fuera de control y que tengo que resolver un problema, me vengo en pants al negocio, seguramente me has visto. Y de repente ando aquí a las 12 del día con pants, pero es como una señal que yo me estoy dando para decir, tengo que ir al gimnasio y tengo que abrir un espacio en mi agenda para hacer ejercicio porque creo que el ejercicio es prioridad. Cuando tú pasas de los 40 años, empiezas a perder masa muscular día con día si no haces ejercicio. Entonces, la única manera de mantener una vida saludable es hacer ejercicio. Y el ejercicio ya no solamente es por estética, por verte bien, porque te quede una ropa, sino por salud. Entonces yo me he determinado en poner el ejercicio como una prioridad y me he dado cuenta que el ejercicio me ayuda muchísimo para liberar el estrés. Se liberan cosas ahí en el ejercicio cuando estoy haciendo las pesas o el cardio, que cuando salgo, me estoy bañando y llego a la oficina me siento renovado, ¿no? El ejercicio es una medicina que nosotros podemos entender que ayuda para controlar el estrés. Pero tenemos que ponerlo con prioridad. Todas las personas saben que está bien hacer ejercicio. Cualquiera que le preguntes, oye, ¿sabes que el ejercicio es bueno para la salud? ¿Qué te van a decir todos? Claro, sí, he escuchado. ¿Y por qué no haces ejercicio? No tengo tiempo, no se me da. El otro día estaba pensando, ¿por qué las personas de antes vivían con menos estrés que los que actualmente estamos en el 2025? Las personas de antes trabajaban con esfuerzo físico y hacían ejercicio en el trabajo. Cortaban la milpa, hacían cosas donde implicaba esfuerzo físico. Entonces se levantaban temprano, activaban físicamente el cuerpo con el trabajo, que era de esfuerzo. La gran mayoría de las personas que vivían antes, te estoy hablando hace 80, 90, 100 años, hacían mucho esfuerzo físico. Eran personas que estaban delgadas, que estaban fuertes y que tenían menos estrés. Ellos combinaban el trabajo con el ejercicio sin darse cuenta. Actualmente, la gran mayoría de los que trabajamos tenemos un trabajo de oficina. Me gustaría preguntar cuántas personas que están escuchando este podcast tienen un trabajo de oficina donde se la pasan 8 horas sentados. Eso es terrible porque estamos haciendo sedentario nuestro cuerpo y no estamos teniendo activación física. Tenemos que poner el ejercicio como prioridad para que eso también nos ayude a bajar el estrés. Punto número 2, renueva tu mente y controla tus pensamientos. El estrés se alimenta de pensamientos negativos y catastróficos. Cuando no controlamos nuestra mente, las preocupaciones toman el control y la Biblia nos llama a renovar nuestra mente y nuestra manera de pensar enfocando en lo bueno. El versículo clave de este punto es Romanos 12:2, que dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Este es mi versículo favorito. Si alguien me dice, Cristian, ¿cuál es tu versículo favorito en la Biblia? Es Romanos 12:2. No te amoldes a este mundo, sino que sé transformado por medio de la renovación de tu mente.
¿Y por qué me gusta tanto? Porque los que me conocen saben que yo no quiero pensar que Dios resuelve la vida de manera mágica, sino que uno se tiene que esforzar todos los días en crecer, en avanzar y en renovar la mente. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente si no estamos en continuo crecimiento? ¿En qué momento la mente va a cambiar de una persona si tiene los mismos pensamientos que tuvo ayer? La única manera de poder renovar nuestra mente es meterle pensamientos diferentes, cambiar lo que estamos consumiendo, cambiar lo que estamos haciendo para entrar en un momento de crecimiento y entonces sí vamos a renovar nuestra mente. Bueno, el apóstol Pablo le decía a los romanos, no se conformen a este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Por qué no dijo transfórmense orando todos los días? Transfórmense pidiéndole a Dios que les resuelva la vida. Transfórmense no haciendo nada ustedes, confiando que Dios va a hacer todo por ustedes. Nunca dijo eso, sino que dijo transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, de su mente, para que entonces puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Hace un día estaba platicando con unos amigos, y ellos me decían, ¿tú cómo piensas de esto? Yo les decía, mira, a mí me gusta pensar que nosotros tenemos que esforzarnos todos los días para sacar nuestro máximo potencial, para hacer todo lo que está en nuestro alcance, y entonces cuando ya no podemos, pedir ayuda a Dios, y Dios dice, he visto tu esfuerzo, he visto que te la has rifado, y entonces ahora voy a intervenir por ti. Me encanta pensar eso. Yo como papá, si le doy una tarea a un hijo y mi hijo me dice, papá, tú la puedes resolver, tú resuélvemela, yo le digo, no, 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 a ver, te dije que hicieras esto y yo creo que tú lo puedes hacer. Demuéstramelo, inténtalo. Pero si mi hijo voltea y me dice, no, papá, yo no puedo, pero tú sí puedes, ¿qué crees que pasa conmigo? No le resuelvo absolutamente nada. Al contrario, le digo, no, vente, vamos a hacerlo y quiero que tú creas en ti y me demuestres que eres capaz de hacerlo. Entonces, si se esfuerza una vez, si se esfuerza 2 veces, si se esfuerza 3 veces, si ya veo que lleva 10 veces y tal vez esa tarea la completó un 90%, y él ve y me dice, papá, me esforcé lo más que pude, mira, pero ya este último no lo puedo hacer, ¿me puedes ayudar? ¿Qué crees que voy a decir yo? Claro, a ver, demuestra, no, ya sí vi que avanzaste un buen, entonces yo te voy a ayudar en la última etapa. Yo creo que Dios es igual con nosotros, me gusta pensar así. No hay ningún versículo que me sostenga mi teoría, ni algo que te pueda decir, mira, aquí dice que te esfuerces. De hecho, algo chusco que pasó en una reunión que tengo de crecimiento espiritual los jueves, donde un amigo dice, como dice la Biblia, el versículo que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y la Biblia nunca dice eso. De hecho, ese es un dicho mexicano que tenemos y que pensamos que la Biblia dice eso. Pero la Biblia no hay ningún versículo que diga eso. Ayúdate, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Esto es falso. Es falso que diga en la Biblia, pero creo que es una gran verdad. Cuando tú te esfuerzas, cuando tú das todo de ti, cuando tú te mueres en la raya y ya no puedes más, así donde tú dices, ya, estoy al último, no puedo más. Entonces a mí me gusta pensar que Dios llega y dice, me encanta verte que estás esforzándote, yo te voy a dar el último empujón para que lo logres. Cuando tú estás en el gimnasio, ahorita estoy en una nueva etapa del gimnasio donde tomé una asesoría con una coach y me puso una rutina bastante difícil, ¿no? Y me dijo, tú tienes que hacer todos los ejercicios hasta el fallo, donde ya no puedas la última levantarla. Cuando estás en la última repetición y estás pujando y te estás así poniendo rojo porque sientes que ya no la sacas, y alguien que te está viendo te echa la mano, ¿qué dices? ¿Cómo te sientes? Ay, gracias, porque sentía que con esto me desmayaba, ¿no? Yo creo que Dios es igual con nosotros. Cuando Dios puede ver en nosotros el esfuerzo, la determinación, de no ser conformistas, de no ser baquetones y de dar todo de nosotros, Dios nos ve y dice, sí, he visto tu esfuerzo, yo te voy a ayudar para que logres el último empujón. La vida debería de ser así y entonces estoy de acuerdo con Romanos 12:2, donde dice eso, o sea, no te amoldes a lo que la gente piensa, renuévate por la renovación de tu entendimiento para que tú tengas nuevas ideas, nuevos pensamientos y entonces veas más allá de lo que tú estás viendo, ¿no? ¿Qué acción práctica podemos hacer para esto? Practica la higiene mental. Cada vez que un pensamiento negativo o estresante venga a tu mente, cámbialo por una promesa de Dios. Me encanta esto porque nosotros vamos haciendo
nuestras creencias de acuerdo a lo que pensamos. Y entonces a veces no cuidamos lo que pensamos, pero lo que pensamos es resultado de lo que consumimos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si ya sabemos que debemos de cuidar lo que pensamos, ¿por qué no cuidamos lo que consumimos? ¿Por qué somos ligeros a veces y consumimos noticias que no debemos consumir? Tenemos pláticas que no debemos de tener. Nos juntamos con personas que sabemos que no nos aportan absolutamente nada, pero ahí estamos porque nos hacen reír o porque nos pasamos un buen tiempo, pero no es nada más eso. Tienes que cuidar lo que estás consumiendo y tienes que saber que lo que estás consumiendo es lo que tú vas a estar pensando. Tengo una hija que se llama Arlette, tiene 6 años. El otro día la invité al podcast. De hecho, me dijo que si la podíamos invitar otra vez, hay que invitarla pronto porque ya me está diciendo que ya quiere este año volver a salir. Pero a veces yo me pongo a platicar con ella y veo que saca frases españolas. Y veo que dice cosas así que yo digo, eso en la casa no lo decimos. Pero me he dado cuenta que en su iPad consume algún contenido de personas de España que traen algunas frases y se le meten a su mente, las piensa y después las dice. Pero ella ni siquiera es consciente de eso. Yo le digo a veces, ¿de dónde sacaste eso? Y dice, es que hay una que sigo que se llama fulanita de tal que dijo eso y se me hizo padre, ¿no? Y hasta no me hace reír. Pero yo me quedé pensando, qué importante es que cuidemos qué es lo que estamos consumiendo. Porque sin pensarlo y sin saber, vamos a actuar de acuerdo a eso que estamos consumiendo. Entonces, cada vez que un pensamiento negativo o estresante venga a tu mente, cámbialo por una promesa de Dios. Cuando tu mente te diga no vas a poder, tienes que buscar una promesa de Dios. Filipenses, por ejemplo, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí voy a poder. Entonces hay una lucha mental ahí donde tú dices, ¿qué decido creer? ¿Que no voy a poder o que sí voy a poder? De ti depende de lo que estés consumiendo. Pregúntale a personas que ya pudieron, que lograron eso y vas a ver que vas a decir, no, yo creo que yo también voy a poder. Punto número 3, aprende a soltar el control y confía en Dios. El estrés muchas veces viene porque queremos tener el control absoluto de nuestras circunstancias, pero la realidad es que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y Dios nos llama a confiar en Él y a soltar nuestras cargas en Él. Mateo 6:34 dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Si Cristo nos decía, no se angustien por el mañana, ¿por qué estamos tan preocupados qué va a pasar mañana? No sé si tú has detectado que últimamente las personas están más negativas que positivas, al menos en mi entorno, en cuestión de la economía. Ahorita hay una cuestión de los aranceles, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la gente dice qué va a pasar, y entonces mejor tengo que cuidar y todo. La Biblia dice, no te angusties por el mañana, cada día tiene su propio afán, y preocúpate por resolver los problemas de hoy. A veces nos estresamos de a gratis haciendo una novela del mañana cuando no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Lo que sí sabemos es que Dios tiene el control de mañana. Entonces, imagínate que yo pensara que mañana no me va a ir bien. Imagínate que yo pensara, mañana voy a dejar de vender, mañana me va a ir mal, mañana me puedo enfermar, mañana me puede dar otra vez lo del corazón. No, no quiero que me dé lo del corazón. ¿Cómo estaría mi vida pensando en el mañana cuando el mañana todavía no está? Lo único que existe es el día de hoy. Hay una cuestión con la meditación, yo quiero hablar un poquito de eso, porque a veces los que somos personas de fe hemos pensado que la meditación es algo malo y que no es algo como que está en la Biblia o como que debemos hacer, pero la meditación es concentrarte en el presente. De hecho, hay una palabra en inglés que es el mindfulness, que significa estar presente y tiene que ver con la meditación. La meditación es una práctica tan buena que te ayuda a liberar el estrés porque te hace estar presente de lo que estás pasando. Cuando tú tomas una asesoría o un coaching de meditación, te dicen, cierra tus ojos y empieza a sentir tu respiración. De hecho, les comenté en un podcast pasado que fui a Tailandia y los budistas, la religión budista, tienen mucha meditación. Y yo también tenía cierta ignorancia en ese tema pensando que era algo de religión, pero la meditación no tiene nada que ver con religión. La meditación tiene que ver con estar presente y con parar todo el ruido mental que tienes a tu alrededor y que puedas decidir estar consciente de dónde estás y qué estás viviendo en ese momento. Pero siempre empieza cerrando los ojos y respirando. Tienes que calmar tu mente sintiendo tu respiración. Pero no sé si tú has recibido alguna clase de meditación o has estado en una, yo he estado en varias.
vas estando cada vez más presente, porque primero empiezas a sentir tu respiración, ¿no? Entonces empiezas a respirar y empiezas a sentir que entra el aire por tu nariz, lo puedes sostener en tus pulmones, pero después te dice la persona que está ahí, ahora empiezas a sentir los latidos de tu corazón y eso está padrísimo, porque tú no eres consciente hasta que paras todo y eres consciente de eso. El otro día estuve en una donde decía la persona, ahora siente tus pies tocando la tierra. Entonces empiezas a decir, a ver, pies tocando la tierra y dices, ah, sí es cierto, no era consciente de eso. Ahora sé consciente de tu tacto, ¿no? Entonces estás tocando una mesa que es de metal y empiezas a quitar todo el ruido mental y a estar siendo consciente de dónde estás y quién eres. Eso es demasiado bueno para bajar el estrés. Creo que una práctica que todas las personas que yo admiro, que son personas que me gustaría parecerme a ellos, tienen momento de meditación donde paran todo, son conscientes de su respiración, se vienen al presente al 100%. Meditación no es dejar la mente en blanco, meditación es ser consciente de en dónde estás, quién eres y qué estás sintiendo, ¿no? Entonces es buenísima. Recomiendo que deberíamos de hacer más meditación cualquier persona. Acción práctica, haz un ejercicio de confianza, escribe lo que está fuera de tu control y declara en voz alta que lo dejas en las manos de Dios. Esto es buenísimo. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control que no podemos hacer nada. Déjalo en manos de Dios. Hace 4 o 5 días atrás vino una persona a buscarme en mi negocio porque quería vender su camioneta, porque él estaba muy preocupado pensando que esa camioneta que me trajo a vender la usaba su esposa y él estaba haciendo una novela que a su esposa le iban a secuestrar con esa camioneta. Entonces me dice, ¿sabes qué, Cristian? Vengo a vender, que me ayudes a vender mi camioneta porque siento que la inseguridad está muy fuerte en Irapuato y esta camioneta como que es muy vistosa, entonces mi esposa la usa todos los días y cada que sale de la casa a algún lugar yo estoy con mucho miedo pensando que algo le va a pasar. A ver, platícame un poquito más, ¿no? Entonces empezamos a platicar y me dice, no me siento a gusto que traiga esa camioneta porque creo que la pueden secuestrar. Y yo le dije, ¿y si cambias por otra camioneta, crees que ya se quite eso? O sea, ¿el problema está en la camioneta o el problema está en la construcción de una realidad que no existe que tú estás haciendo? Porque cualquier camioneta que le pongas la pueden secuestrar. Se me queda viendo y me dice, pues sí, ¿verdad? Entonces, no creo que la solución a este problema sea cambiar de camioneta. Porque obviamente no le vas a dar una camioneta 1980 a tu esposa, no es una persona que tiene muy buena adquisición económica, que tiene posibilidades, que está acostumbrado a tener un estilo de vida alto. Y me dijo, no, claro que no. Entonces, y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que mi esposa necesita una camioneta blindada. ¿De verdad? Sí, porque si ella trae una camioneta blindada, yo voy a estar en paz sabiendo que aunque salga y haya balazos, no le va a pasar nada. Y yo dentro de mí no le dije, pensé y dije, mi esposa sale con una camioneta blindada todos los días, pero blindada por Dios, no blindada de los fierros, porque imagínate que yo estuviera pensando que mi esposa que tiene sus actividades al día, le va a pasar algo, ¿cómo estaría viviendo? ¿No? O sea, no tendría ni paz, no tendría nada. Y yo le dije, ¿sabes qué? Se me hace que hay más cosas, me gustaría ayudarte en otra plática, porque ni siquiera una camioneta blindada va a quitar ese miedo que tú estás construyendo. ¿Qué nivel de blindaje necesitas para que no le pase nada, no? Entonces, ¿por qué te platico eso? Porque construimos una realidad que no existe, entonces debemos de hacer una lista y decirle, esto ya no lo puedo controlar. Yo no puedo controlar la seguridad de mi esposa, de mis hijos, no estoy con ellos todos los días, pero Dios sí lo puede controlar. Lo que yo sí hago es que todos los días oro y le pido a Dios, cuida a mi esposa, cuida a mis hijos, protege el auto en el que andan, protégelos en la escuela, cuida a las personas que se acercan a ellos. Y sé que lo hace, tengo fe de que lo hace. Yo no puedo hacer nada, no estoy con ellos todas las horas del día, todos los minutos. Ellos tienen sus actividades y yo confío en que van a estar cubiertos por Dios. Punto número 4, descansa tu cuerpo y tu mente cuando lo necesitan. El descanso es un mandato divino. Si no aprendes a descansar física, mental y espiritualmente, el estrés te dominará. Dios mismo estableció el descanso como parte de su diseño para el ser humano. Éxodo 33:14 dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Yo me he dado cuenta que a veces, cuando tú no descansas y tienes el cuerpo en estrés constante, el cuerpo solito descansa automáticamente a través de una enfermedad. ¿Te has puesto a pensar eso? El otro día yo platicaba con una persona y decía,
¿qué te pasó? ¿Por qué te enfermaste? Y me dijo, yo creo que fue el estrés. Y cuando tú el cuerpo no lo paras, algo se desacomoda en la parte física y te ocurre una enfermedad que te hace descansar a fuerza. Entonces ya no descansas porque quieres descansar, sino porque el cuerpo lo necesita y te ocurrió una enfermedad. Migraña, una cuestión del estómago, una cuestión de gripa. Cuando tú estás demasiado estrés, las defensas se bajan. Entonces tenemos que provocar o planear nuestros tiempos de descanso para recuperar energías y fuerza. A veces queremos ser tan productivos que queremos no descansar y pensamos que si trabajamos más horas va a ser más beneficioso para nosotros, pero no es cierto. El descanso es tan importante que Dios todos los días hizo día y hizo noche para poder descansar, filtrar todo lo que tenemos que filtrar en la noche, dormir y al otro día amanecer con fuerzas. Imagínate que no durmiéramos y que los seres humanos estaríamos todo el día 24 horas despiertos y al otro día 24 horas despiertos y no hubiera un momento para parar y descansar. ¿Qué pasaría con nosotros? Dicen los expertos que si te quieres hacer viejo y quieres que tu cuestión física, las arrugas, tu manera interna, tus intestinos, tus riñones, tu corazón, tu hígado, se avejente, lo único que tienes que hacer es no dormir. Y no dormir significa no parar y no descansar. El no dormir y el no frenar para poder descansar afecta más que cualquier mala alimentación que te puedas echar. Entonces, Dios hizo así la naturaleza del ser humano para tener descanso. Necesitamos planear nuestros tiempos de descanso y parar y frenar todo. Hace unos días platicaba con unos amigos y les decía, yo tengo 2 lugares que para mí me hacen ser el hombre más feliz del mundo. Uno, Casa a las Nubes. Cuando estoy ahí, descanso, me siento pleno, recargo pilas y vengo renovado otra vez a trabajar. Y la playa. Me encanta la playa. Yo soy mucho de la playa y planeo seguido ir a la playa con mi familia porque la playa me provoca tanta paz y tanto descanso que vuelvo a recargar las pilas. Tenemos que hacer del descanso algo intencional en nuestras vidas. No podemos pensar que somos máquinas de trabajo y no tener momentos para descanso. Acción práctica establece tiempos de descanso en tu vida, ya sea con momentos de oración, lectura y actividades que te traigan paz. Hay que hacerlo. Punto número 5, y con este terminamos, vivir con gratitud. Cambia tu enfoque. El estrés nos hace enfocarnos en lo que falta, lo que no está resuelto y lo que nos preocupa. La gratitud, en cambio, transforma nuestro enfoque y nos llena de gozo. Cuando agradeces, tu mente se llena de paz. Ya hemos hablado antes en algunos podcasts sobre el agradecimiento, pero el agradecimiento es ser consciente de qué es lo que sí tienes, no de lo que te falta. Cuando tú tienes estrés y cuando tú dices, es que quisiera tener esto, es que me gustaría lograr esto, estás enfocando en lo que no tienes. Pero cuando puedes voltear y decir, ¿qué sí tengo y por qué puedo agradecer? Te das cuenta que son muchísimas cosas. Y no somos tan agradecidos. Tenemos que provocar el ser agradecidos y pensar el ser agradecidos. Ojalá y yo pudiera ser automáticamente agradecido. Tengo que ser consciente y parar y pensar y decir, ¿por qué puedo dar gracias hoy? Hay algunas personas que hacen algunas prácticas tanto al despertar como al dormirse, de escribir 5 cosas por las que estás agradecido. Entonces, cuando despiertas, agarras una hoja, una pluma y dices, ¿por qué estoy agradecido el día de hoy? Y entonces empiezas a voltear a tu alrededor y dices, agradezco por mi casa, agradezco por la cama que tengo, agradezco por mi esposa, agradezco por mi familia, agradezco por tener comida. Y hay muchas cosas por las cuales puedes ser agradecido, pero tienes que ser consciente. Y al dormir, antes de dormir, decir 5 cosas por las que puedo dar gracias el día de hoy de lo que me pasó. Entonces, vuelves a recapitular tu día y tú dices, a ver, ¿qué me pasó hoy que puedo dar gracias? Regresé con bien a mi casa, agradecido. Tengo salud, agradecido. Tengo fuerza, agradecido. Estoy avanzando, agradecido. Se cerró este negocio, agradecido. Vamos creciendo en el podcast, agradecido. Y hay muchas cosas por las que podemos ser agradecidos. Hagamos del agradecimiento algo intencional para bajar el estrés y para ser conscientes que tenemos más cosas de lo que pudiéramos haber deseado tener. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, estén siempre alegres, oren sin parar, den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Es un mandato. Estén siempre alegres.
Yo me he dado cuenta que cuando el enojo, la tristeza, la angustia te toma, tienes que gestionar para salir en cuanto antes de eso porque es una actitud. Tú decides si te permaneces mucho tiempo ahí o le das la vuelta y dices, a ver, no, espérate, no, esto no me va a quitar mi paz, mi gozo y quiero estar alegre. ¿Se puede estar alegre en un momento de dificultad? Claro que sí, tú lo determinas. Eso decides hacerlo de acuerdo a tu nivel de inteligencia emocional. Hace dos podcasts atrás yo decía que la inteligencia emocional es tener la capacidad de entrar en una emoción, pero también tener la capacidad de salir de esa emoción. Entonces, cuando tú te agarras de un versículo como este y te da la instrucción ahí, estén siempre alegres y den gracias por todo, puedes dar gracias hasta de una desgracia. Puedes decir, gracias Dios, porque se me cayó esta venta, pero tú algo bueno tenías con esto. No lo entiendo, yo preferiría que se hubiera hecho, pero te doy gracias porque no se hizo. Algo bueno vendrá. Cuando tú puedes ver la vida así, tú te conviertes en una persona optimista. ¿Y quién te puede derrotar si todo lo ves positivo? A ver, yo te digo, si te enfermas lo ves positivo, si te caíste lo ves positivo, si chocaste lo ves positivo, si te robaron lo ves positivo. ¿Qué te puede detener? ¿Y qué te puede robar la alegría si todo lo ves positivo? Nada, nada, absolutamente nada. Me encanta juntarme con positivos, me encanta juntarme con personas que digan, ¿cómo te está yendo mejor que nunca? Oye, pero ayer te robaron. Sí, me robaron, pero pues yo creo que ya era el momento de renovar el coche. Ya ese coche yo decía, pues ya necesito venderlo, ya se lo robaron, ahora me lo van a tener que pagar con el seguro y voy a buscar otro nuevo coche. Qué buena onda, ¿no? Yo si me lo hubieran robado estaría llorando y diciendo, ¿por qué me lo robaron? Déjame buscar quién me lo robó. No sé. Pero no, cuando tú le das la vuelta y lo negativo lo conviertes en positivo, ¿quién te puede detener? A ver, dime, te conviertes en un ser extra normal, loco, que tú dices, nadie te puede detener, porque aún así lo que te pasa, vas a ver algo positivo en eso. Hay un versículo en la Biblia que dice, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, y todas las cosas es lo bueno y lo malo. Lo malo no nos gusta y sentimos una emoción negativa, pero si la gestionas y le das vuelta rápido, ¿qué va a pasar? Vas a ver lo positivo de eso. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo creo que, bueno, la acción práctica de este último punto es, escribe 3 cosas por las cuales estés agradecido cada día y léelas en voz alta. La gratitud cambiará tu perspectiva. Yo creo que tenemos que entender que el estrés es un mal que nos está agobiando a todos y todos los días vamos a tener más estrés. Estamos teniendo una vida tan acelerada que es muy fácil caer en estrés. Estamos haciendo demasiadas cosas en menos tiempo y ahora con la inteligencia artificial más. Una de las cosas que a mí me interesa ahorita aprender, estoy en un curso involucrado en ese tema, es de la inteligencia artificial, porque va a optimizar nuestro tiempo. Entonces tenemos 2 cosas, o tenemos más tiempo para descanso o tenemos más tiempo para ser más productivos y hacer más. Depende de la cosmovisión de cada quien y de su proyecto de vida. Pero la inteligencia artificial ya está arrollándonos en todas nuestras tareas diarias, nuestras actividades. Tenemos que usarla a nuestro favor. Pero ¿qué tal si la inteligencia artificial nos ayudara a bajarle al estrés y a poder resolver cosas que te agobian, que tú sabes que alguien más ya lo está haciendo por ti, que lo va a hacer mejor que tú y te da menos estrés? Qué chulada de vida sería eso, ¿no? Tener el dominio de que todo lo que está ocurriendo está programado, está resolviéndose en tiempo y forma, las personas están siendo atendidas, todo está pasando porque tú lo tienes sistematizado a través de la inteligencia artificial. Qué chulada. Yo me imagino eso. No sé cómo va a ser la vida de mis hijos cuando ellos estén grandes, pero lo que sí sé es que va a ser mucho más rápida que la que estamos teniendo nosotros. Hace 100 años la vida era muy despacio. Ahorita, 2025, la vida es muy rápido. Imagínate en el 2045 cómo va a ser la vida, cuando todo esté optimizado. Cuando ya no necesites sentarte a grabar un podcast cada semana 1 hora, sino que va a haber una persona que va a estar configurada para que lo haga por ti y tú ya nada más le vas a dar el prompt de lo que él tiene que hacer y lo va a grabar. Yo quiero hacer eso pronto, ¿eh? O sea, quiero hacer un avatar y quiero hacerlo y quiero imaginarme qué pasaría. Imagínate, en vez de grabar un podcast a la semana, pues puedo grabar 10 podcasts al día si tengo suficiente información porque alguien más lo va a hacer por mí. Yo no puedo duplicarme, mi tiempo es limitado, 24 horas, pero imagínate que se optimice para que más cosas puedas hacer en 24 horas, va a ser una locura eso, ¿no? Pero bueno, bajémosle al estrés, somos responsables de ser conscientes de que tenemos estrés
Y pues aquí hay algunos puntos que te pueden ayudar para que no te me estés estresando tanto, te la lleves tranquila, bajes tu nivel de estrés y puedas vivir una vida mejor. El estrés a la larga te hace viejo, te hace gruñón, te hace negativo, no te deja vivir bien, pero controlar el estrés te hace una persona resiliente, avanzar, que veas un futuro prometedor y que creas que lo mejor está por venir. Estoy convencido de eso, lo mejor está por venir. Si este podcast te gustó, compártelo con tu comunidad, dale like, ayúdame a llegar a más personas, te necesito a ti, yo solo no puedo, pero si tú me ayudas a compartirlo, no sabes el impacto que eso tiene para poder seguir creciendo y avanzando. Gracias por escucharme, nos vemos la siguiente semana.